Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volverlos a saludar por este medio para continuar el desarrollo de nuestro curso. Dentro de nuestra materia, que es la de Teoría General del Proceso, nosotros ya vimos las tres principales instituciones de la teoría del proceso, que son la jurisdicción, el proceso y la acción. Y vimos también en la clase pasada la excepción. Recordarán ustedes que cuando nosotros vimos el tema de proceso, nosotros vimos que las etapas o fases procesales en general son la fase de postulación, la fase probatoria, la fase conclusiva, la fase de impugnación y la de ejecución. Recordando, miren, aquí tenemos una pequeña laminita para que ustedes vean. Es la postulación primero, después viene la fase probatoria, después viene la fase conclusiva, después viene la fase de impugnación y después la fase de ejecución. Y nosotros, en lo que va a continuar de nuestro programa, vamos a estar viendo diversos actos procesales que corresponden a estas fases procesales. En esta ocasión nos vamos a ubicar en la primera, que es la fase de postulación, y vamos a desarrollar esta fase de postulación a través de lo que se conoce como demanda. La demanda, que vendría a tener su equivalente en el sistema penal como denuncia, o en las impugnaciones como la queja o apelación, o en el juicio de amparo como nuestra demanda de garantías o para el respeto de los derechos humanos, pues nos va a permitir tomar de ejemplo dos conceptos básicos, el de requisitos de fondo y requisitos de forma, que nosotros vamos a utilizar cuando elaboremos este escrito inicial en distintas ramas del derecho procesal, pero también nos va a servir para la elaboración de escritos subsecuentes, porque no específicamente tendrán una clase sobre otro tipo de escritos. El de la demanda es tan importante que incluso en ese sentido nos sirve también de ejemplo. Miren, primero vamos a ver qué es la demanda. Decimos que la demanda se ubica en la fase de postulación. Quiere decir que la demanda coincide con el ejercicio de nuestro derecho de petición ante la autoridad jurisdiccional. Y independientemente de la forma que la demanda pueda revestir, que en el caso de la materia procesal, en la mayoría de los casos solo es escrita, o que ya en otras ramas del derecho, como la familiar, pues se permite la demanda por comparecencia, o en el caso de la materia penal, pues podemos elegir hacer nuestra denuncia por escrito o también por comparecencia ante el fiscal. Pero la demanda en sí tiene varias características, y estas características son las que permiten que nosotros diferenciemos a la demanda de los demás escritos. ¿Cuáles son estas características que nos permiten a nosotros diferenciar la demanda de los demás escritos? Pues estas características y que nos van a permitir entender lo que es la demanda son las siguientes. Miren, la demanda en materia procesal civil hoy es un escrito. En otro tiempo pudiera ser de otra manera, a lo mejor nos la van a admitir, como les digo, verbalmente, o a lo mejor por medios electrónicos, pero hoy es un escrito. ¿Y qué características tiene ese escrito? Miren, primero también recordarán que así como las fases del proceso en general, en el proceso civil, estas
fases procesales están desarrolladas de la siguiente manera. Primero tenemos nosotros a la demanda, que hoy tiene que ir con pruebas. Aquí está, demanda más pruebas. Después tenemos una audiencia de conciliación. Después tenemos la contestación de la demanda, que tiene que ir acompañada de las pruebas. Tenemos una audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación a sentencia, la sentencia y la ejecución de sentencia. Específicamente en el proceso civil, pues estas fases procesales corresponden también a las fases del proceso en general, que son la postulativa, probatoria, conclusiva, impugnativa y de ejecución. Entonces, si aquí nosotros tenemos a la demanda, quiere decir que hoy la demanda es una fase procesal. Es la primera. Acá está. Ahora, fíjense bien. También la demanda es hoy el primer escrito del juicio propiamente dicho. ¿Qué significa esto? Pues que antes de la demanda probablemente tengamos necesidad de hacer otras cosas, como cuáles, como a lo mejor una medida precautoria de embargo o un acto preparatorio de juicio para averiguar un dato que nosotros necesitamos para que nuestro juicio proceda con eficacia jurídica. De esto no se preocupen ustedes, porque cuando vean los distintos derechos procesales, específicamente el proceso civil, pues ustedes van a ver a detalle estas medidas cautelares y los actos preparatorios. Pero de nuestro juicio propiamente dicho, la demanda es el primer acto procesal, es el primer escrito que presentamos en el juicio ya propiamente dicho. Y fíjense, la demanda marca también el principio de lo que nosotros conocemos como instancia. La instancia es el periodo de tiempo comprendido desde la demanda hasta que se dicta sentencia. Si nosotros estuviésemos en contra de esa sentencia, pues nos vamos a lo que se llamaría la segunda instancia, o sea, con el juez superior o tribunal superior, y eso daría paso a la segunda instancia. Cuando se resuelva esa segunda instancia, pues ya vendrá la ejecución de sentencia, porque la segunda instancia forma parte de la etapa de impugnación. Entonces, la demanda también marca el inicio de la primera instancia. La demanda lo que va a tener siempre, independientemente de su forma escrita, oral o de medio electrónico, es el ejercicio de la acción. El ejercicio de la acción es lo que sostiene a la demanda. Y fíjense ustedes qué importante, porque acuérdense que la demanda, pues, es nuestro primer escrito, o sea, es lo que le da el impulso procesal a nuestro juicio. Si nosotros no presentamos la demanda, quiere decir que no estamos ejercitando la acción, y si no ejercitamos la acción, pues no se inicia juicio alguno. Entonces, si la acción está relacionada con el derecho de petición, en el fondo, pues en la forma es hoy un escrito, puede ser más adelante en medio electrónico o puede ser una comparecencia verbal, pero la demanda siempre va a tener el ejercicio de la acción. Entonces, todo esto es la demanda. Es hoy una fase procesal, marca el principio de la instancia, contiene el ejercicio de la acción, es el primer acto del juicio propiamente dicho, y con eso nosotros pues entendemos la importancia de la demanda. Quiere decir que si no se presenta la demanda, pues no se va a iniciar el procedimiento. La demanda resulta entonces indispensable. Entonces, a ver, nosotros en el tema de la demanda vamos a ver tres subtemas que son súper importantes para poder entenderla y también estar en condiciones de elaborar una demanda, eh, pues en la expectativa futura, ¿verdad?, de que la pueda cada uno de ustedes llevar a cabo. Miren, estos tres subtemas son primero los requisitos de fondo, después requisitos de forma o formalidades judiciales para la elaboración de la demanda, y después vamos a ver la estructura de la demanda. Y como complemento vamos a ver documentos que se deben acompañar a la presentación de demanda. Miren, primero en los requisitos de fondo. A nosotros, cuando
pues estudiábamos la demanda, nos hacían aprendernos los requisitos de fondo a través de aprendernos lo que se llama el dístico latino. El dístico latino nos daba la clave para saber cuáles eran los requisitos de fondo. Quis, quid, coram quo, quaiure petatur et a quo. Y se decía, es ordine confectus, quisquam libellus habet. ¿Qué significa esto? No es difícil. Es quién demanda, ante quién se demanda, contra quién se demanda, lo que se demanda, en qué hecho se funda y en qué derecho se funda. Eso es, y lo decía, es la forma ordinaria de elaborar o confeccionar una demanda. Entonces, vamos viendo estos requisitos de fondo. Miren, de hecho son lógicos y los vamos a entender de manera muy fácil, pero cada uno de estos requisitos de fondo tiene un propio desarrollo que nosotros, pues, aquí en teoría general del proceso vamos a ver, pues, de manera superficial. Ustedes ya los tendrán que ver con mucho detalle cuando estudien los derechos procesales e indudablemente cuando tengan la necesidad de elaborar una demanda. Miren, el primero, ¿quién demanda? Quien demanda es el actor. El actor, pues pudiéramos nosotros pensar de manera sencilla, oye, pues basta con que nosotros digamos su nombre. En el caso del nombre del actor, nosotros tenemos que señalar el nombre o nombres con los cuales el actor es conocido. ¿Por qué? Miren, porque nosotros debemos evitar que el demandado tenga defensas porque nosotros no justificamos bien quién lo está demandando. Vamos a ver, yo soy Jorge Francisco Díaz Gil y a veces pues mi nombre, algunas personas lo abrevian y me ponen Jorge FC o me ponen Jorge F. Díaz Gil. Si yo utilizo este nombre, ¿verdad?, en distintos actos jurídicos y voy a intentar un juicio, entonces yo debo acreditar que estos nombres corresponden a la identidad de una misma persona. O sea, Jorge Francisco, Jorge F. Díaz Gil o Jorge FC o Díaz Gil. Y pues yo lo pongo que soy la misma persona, pero además lo tengo que demostrar. ¿Cómo lo puedo demostrar en el juicio? Pues lo puedo demostrar con testigos o con una información testimonial que yo anexe, que provenga de un notario o que provenga de un juzgador, donde ya haya yo acreditado lo que se llama información testimonial ad perpetuum, la identidad física de mis nombres. Y si ustedes, pues, platican con familiares o con amigos, se van a dar cuenta de lo común que es el utilizar diversos nombres. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, hagan de cuenta que las mujeres tienen el, el nombre de solteras. Y bueno, hoy, entre paréntesis, ¿verdad? Con mayor razón, porque ustedes saben que nosotros podemos hoy escoger nuestro nombre como nosotros lo queramos. Es un atributo de la personalidad jurídica. Quiere decir que nuestros papás nos pusieron un nombre, a veces no se ponían de acuerdo porque un nombre querían el papá, otro quería la mamá, otro querían los abuelitos, y bueno, pues para que no se pelearan, les dejaban todos los nombres. Y la tradición, ¿verdad?, que se lleva primero el apellido del papá y después el de la mamá, pues hoy ustedes saben que eso no es necesario. Incluso para las mujeres tampoco es necesario que se coloquen el apellido de casadas. O sea, la mujer no le pertenece al marido, es un ser humano con los mismos derechos y obligaciones también. Entonces no es necesario que se ponga de, pero la tradición hacía que la mujer se llamaba de una manera soltera, de repente se casaba y se cambiaba el apellido por el del esposo. Si por azares del destino algún nombre no le gustaba, pues lo omitía, y a veces lo omitía en actos jurídicos. Entonces fíjense bien, ya llevaba su nombre de soltera, menos uno de los nombres que no le gustó porque pues se reían en la escuela o no le gustaba. Se casó, se agregó el apellido del esposo. Como para fortuna, ¿verdad? Pues muchas mujeres son más longevas, que bueno,
de repente fallecía el marido, entonces ponía viuda de fulano de tal. Pues cuando llegan a hacer actos jurídicos con nosotros, me refiero a los notarios, pero también cuando promueven judicialmente, de repente nos llevan documentos donde aparece con 5 o 6 nombres distintos. Entonces, nosotros cuando elaboramos una demanda, pues checamos la persona cómo se llama. No hay ningún problema, pero eso lo debemos probar porque no nada más le vamos a poner señora fulana, fulana o viuda de, tenemos que demostrar, se demuestra con testigos. Entonces, todo lo que nosotros, acuérdense, digamos en el juicio, aún los nombres distintos que pueda tener una persona, los tenemos que probar. Pero que además tenemos que hacer respecto del actor. El actor está obligado a hacerse patrocinar por un abogado que precisamente se llama abogado patrono. El abogado patrono es el responsable de la elaboración jurídica de cada uno de los escritos y desde el de la demanda, en el caso del demandado, desde su contestación, todos los escritos deben ir firmados también por el abogado patrono, igual que por el actor o demandado en su caso. Y fíjense bien, en el quién demanda, ya dijimos bien el nombre, decimos quién es nuestro abogado, no tenemos que decir la cédula profesional, pero sí los datos de registro de su título en el Tribunal Superior de Justicia. Tenemos que decir nuestro domicilio para recibir notificaciones y también nuestro domicilio particular. Vamos a ver nosotros que de acuerdo a los tipos de comunicación procesal, aquí también lo vamos a platicar, hay formas de notificación y dentro de ellas están las notificaciones personales y las notificaciones domiciliadas. Entonces necesitamos dar estos datos para que se puedan llevar a cabo las notificaciones como lo marca la ley. Entonces fíjense bien, ya llevamos nuestro nombre, el nombre de nuestro abogado, los datos de registro de su título. La firma tiene que ir de el actor más el abogado patrono. Y también el domicilio que estamos señalando para ser notificados. Y aquí es donde, pues por primera vez, cuando ingresamos a un despacho y que empezamos a hacer nuestra pasantía, pues aún a pesar de no estar titulados, pues ya se nos toma en cuenta porque nos ponen y autorizando para que mi nombre y representación reciban notificaciones personales los pasantes de derecho y aparece una gran lista de compañeros que se encuentran colaborando en ese despacho y aprendiendo. Todo esto es el quién del dístico latino, quién demanda. Ahora, ante quién demanda, pues es el juez del conocimiento, el juez acuo. Nosotros nos dirigimos al juez del conocimiento siempre con una frase de respeto. Le podemos llamarle honorable juez o le podemos llamar ciudadano juez. A los jueces muchas veces le dicen el ciudadano. Y así lo identificamos. Para nosotros, dirigirnos a un juez quiere decir que ya ubicamos a qué juez le corresponde la competencia. Nosotros cuando vamos a promover un juicio, pues acuérdense las reglas de la competencia, ya sabemos las generales del territorio, la cuantía, el grado y la materia y las específicas que se refieran. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a un juez, ciudadano, juez de lo civil, si en el lugar hay varios, en turno que corresponda, si es un juzgado familiar, si es un juzgado que especializado en asuntos financieros, bueno, ya sabemos a quién dirigirnos, pero lo hacemos normalmente con una frase de atención, pero la responsabilidad de escoger al juez ante el que promovemos, pues ya es de nosotros los abogados. El cliente no nos va a decir, nosotros le tenemos que decir a qué juez le corresponde. Ahora, ¿contra quién promovemos nosotros? Ese es nuestro demandado. ¿Y qué tenemos que decir nosotros del demandado? Pues tenemos que decir su nombre, pero con la misma responsabilidad que decimos el nuestro. Porque fíjense bien, si nosotros no identificamos bien a la persona contra la que promovemos, pues la persona puede defenderse diciendo que no es la persona a la que estamos demandando.
Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que una persona que no tiene intención de cumplir una obligación, cuando nace el acto jurídico fuente de la obligación, vamos a pensar que es la suscripción de un título de crédito, pues la persona pone sus nombres con abreviaturas, por ejemplo, pone J. Carlos, y pone un solo apellido en el documento y nos firma. Como nosotros no desconfiamos de él, pues le aceptamos, pero cuando se ve ya un abogado, el abogado que sabe que es indispensable la identidad de las personas, dice, oiga, ¿y qué así se llama? J. Carlos. No, no, pues creo que se llama Juan Carlos. Ah, bueno, entonces es J. Carlos o Juan Carlos. ¿Y qué nada más se apellida Pérez? No, pues creo que tiene otro apellido. Bueno, pues vamos a buscarlo. Pérez López. Entonces nosotros ponemos J. Carlos Pérez, Juan Carlos Pérez López. O sea, demandamos a esa persona para que nosotros hagamos constar que esos nombres corresponden a una misma persona. También lo vamos a tener que probar en el juicio, ¿verdad? Porque todo lo que digamos, acuérdense que lo vamos a tener que probar. Pero, ¿qué otro domicilio le tenemos que señalar a esta persona? Le vamos a señalar el domicilio para ser llamado a juicio. Antes nosotros solo señalábamos domicilio para ser emplazado, porque el emplazamiento, como lo vamos a ver cuando veamos contestación de la demanda, es el lapso de tiempo que nos dan para contestar la demanda. Pero hoy, de acuerdo a nuestro procedimiento, vean, antes de la contestación de demanda que viene una conciliación. Entonces, antes de contestar la demanda, lo van a citar para conciliar. Entonces, ¿qué le podemos poner nosotros ahí en el contra quién? Pues su nombre o nombres que tenga la persona y el domicilio para ser llamado a juicio o ser emplazado. Entonces, ese es el domicilio que tenemos que señalar nosotros. Cuando el demandado comparezca a juicio, él va a señalar, como tuvo su derecho el actor, su domicilio para ser notificado personalmente, su propio abogado, pero el domicilio que nosotros le señalamos es un domicilio para efectos de que lo llamen a juicio. Ahora, fíjense, a veces nosotros pues ignoramos el domicilio del demandado. Si nosotros ignoramos el domicilio del demandado, de acuerdo a nuestra ley civil procesal, nosotros tenemos que demostrar que hicimos gestiones para averiguar el domicilio de nuestro demandado. Las gestiones, ¿cuáles son? Pues que le preguntamos a los organismos que tienen el registro de las personas, como el Instituto Nacional Electoral, los registros públicos de la propiedad, o en la propia Procuraduría General de Justicia, preguntamos si saben dónde está ubicada esta persona. Si nos contestan que no, no se preocupen, como vamos a ver más adelante al verle lo de las notificaciones, vamos a ver que estas personas tienen que ser llamadas a juicio por edictos, o sea, a través del periódico. Pero aquí en esta parte de contra quién, también le tenemos que señalar su domicilio. Ahora, algo que nos preocupa a nosotros a veces, fíjense, nosotros, pues, puede ser que hayamos llevado a cabo un acto jurídico con una persona y nos puso un domicilio esta persona. Y cuando ya como abogados lo vamos a demandar, queremos estar plenamente seguros de que ese juicio vaya a tener pues un desarrollo jurídico válido, y parte es que sea llamado a juicio adecuadamente. Entonces, de repente nos damos cuenta que es una persona que tiene uno o dos domicilios y que tiene uno o dos negocios. Pues no se preocupen tanto, ¿verdad? Hay que señalarle todos. Le señalo para ser emplazado estos. ¿Qué va a ocurrir? Que el diligenciario, cuando lo vaya a llamar a juicio, se va a cerciorar cuál es donde se encuentra, y entonces ya practica la diligencia válidamente. O sea, no tenemos nosotros por qué excluir uno de los domicilios o exigirle a nuestro cliente, oye, asegúrate de cuál es el domicilio, porque si no va a fallar el emplazamiento. Oiga, pues es que lo veo a veces en una tiendita, a veces lo veo en un departamentito y a veces lo veo en una casa. Ah, pues nosotros no nos vamos a preocupar, le señalamos y el diligenciario acude y lo que tiene que hacer es cerciorarse primero de que es el domicilio.
Si por los medios que lo haga le dicen, no, pues aquí no, es la casa de su hermano, pues vámonos al otro, y vamos al otro hasta que lo emplacemos adecuadamente. Entonces, ese es el contra quién. Entonces vamos, ¿quién demanda? ¿Ante quién se demanda? ¿Contra quién se demanda? Ahora, ¿qué se demanda? Es el capítulo de prestaciones que vamos a ver cuando veamos la estructura de la demanda. Este capítulo, de una vez les adelanto, es súper importante porque principalmente en la materia procesal civil, pues no van a suplir en nuestro favor las prestaciones que nos reclamemos. Esto ya lo hemos platicado. Nosotros tenemos que ser exhaustivos en reclamar todas y cada una de las prestaciones porque no va a haber una suplencia en nuestro favor si nosotros, aún teniendo derecho, omitimos reclamar alguna prestación. Entonces, cuando nosotros reclamamos a la rescisión del contrato de arrendamiento, la desocupación y entrega material del inmueble arrendado, el pago de las pensiones rentísticas que se venzan y se sigan venciendo, el pago de los gastos y costas que arroje la tramitación de este juicio, el pago de los daños y perjuicios que tenga la localidad arrendada. Entonces, reclamamos todo nosotros. Entonces, tenemos que decir que reclamamos, porque las personas a lo mejor nos dicen, la persona se duele con el abogado de lo que no le pagan, pero el abogado sabe, pues es que además de esto te corresponden intereses, además hay una responsabilidad civil. Entonces nosotros sabemos que lo que nos dice la persona en términos jurídicos se traduce en una reclamación más grande. Entonces nosotros cuando ponemos que, tenemos que ser exhaustivos, o sea, poner todo lo que nosotros le estemos reclamando. ¿En qué nos fundamos? Son los hechos de la demanda. ¿En qué hechos nos fundamos? ¿O qué hechos motivaron el ejercicio de nuestra demanda, de nuestra acción y la presentación de nuestra demanda? Pues acá, ahorita en la estructura vamos a ver cómo se tienen que narrar los hechos. Claro que todos los hechos que describamos tienen que ser relativos al ejercicio de nuestra acción. Ahí es donde nosotros le vamos diciendo al juez qué es lo que pasó. Y les adelanto, lo tenemos que hacer de una manera concreta, clara y sucinta, pero también ordenada cronológicamente. O sea, no podemos narrarle los hechos últimos y después los que ocurrieron recientemente y después los hechos que iniciaron. Tenemos que ir de atrás hacia adelante, llevar un orden cronológico, describir en cada hecho por separado. Entonces, en eso nosotros estamos sustentando nuestra demanda. Y después, el derecho. Nosotros en el derecho tenemos que decirle al juez en qué disposiciones legales nos estamos sustentando. También ahorita que veamos lo de la estructura de la demanda, vamos a ver que básicamente nos tenemos que referir a los artículos que marcan la competencia del juez, la personalidad del que promueve, el fondo y la forma del negocio, o sea, el fondo, los derechos sustantivos que nos asisten y la forma es el procedimiento. Entonces, estos son los requisitos de fondo de la demanda. Acuérdense, ¿quién demanda? ¿Ante quién se demanda? ¿Contra quién se demanda? ¿Qué se demanda? ¿En qué hecho se funda? ¿Y con qué derecho estamos reclamando? Entonces, esos son los requisitos de fondo. Bueno, ahora, ¿cuáles son los requisitos de forma? Miren, los requisitos de forma son lo que conocemos nosotros como formalidades judiciales. En el Código de Procedimientos Civiles nosotros tenemos un capítulo de requisitos de forma, pero este capítulo de requisitos de forma en muchos se refiere a, o lo podemos retomar para la elaboración de escritos y algunos otros no, pero en lo que corresponde a la elaboración de escritos, los aplicamos íntegramente a la elaboración de la demanda. Miren, primero, nosotros al dirigirnos al juez tenemos que hacerlo en nuestro idioma español. Si nosotros
expresamos un término en otro idioma, pues tenemos que acompañar su traducción, y las traducciones son por peritos legalmente autorizados, o sea, que pertenezcan o que sean de una o egresados de una institución reconocida por nuestro sistema educativo. Esos son los peritos. Entonces, pues evitemos los problemas y pensemos que siempre nos vamos a dirigir al juez en español. No se admiten enmendaduras o tachaduras. O sea, no es como a veces le hacemos en los exámenes, que verdad, ay maestro, me equivoqué, pum, le borran todo, lo tachan todo, respuesta correcta a la vuelta. Pues en la demanda esta situación no puede ser. O sea, nosotros tenemos que hacer, hoy es más fácil, en las computadoras antes de imprimir, pues ustedes revisan que todo esté en orden. Yo creo que esta formalidad prácticamente tuvo su origen cuando los escritos se hacían a máquina y que pues las personas preferían borrar, porque incluso la manera que se corregían era que se testaba, o sea, se le ponía una línea punteada a la palabra equivocada, se asentaba la mención se dice y se ponía la palabra correcta. Hoy esto no ocurre porque antes de imprimir un escrito, pues nosotros podemos revisar el escrito y si el escrito está bien, pues entonces ya lo imprimimos. Entonces esta es una formalidad que prácticamente tuvo su aplicación hace ya varios años, pero todavía se las comento. Ahora, fíjense bien, no se admiten abreviaturas. ¿Por qué? Porque no hay un catálogo aprobado de abreviaturas. Nosotros abreviamos las palabras por conveniencia, y más si se están comunicando en vía electrónica, pues ya se volvió una moda abreviar las palabras, pero en materia judicial no se pueden abreviar las palabras, no hay un significado. Imagínense ustedes, cuando nosotros, como les comento, nos dirigimos al juez con una frase de respeto y le decimos ciudadano juez, y de repente, en lugar de ponerle completo ciudadano juez, le ponen C juez, ¿qué pensará el juez que le dice ciudadano? ¿O pensará que le dicen alguna otra canijo juez? ¿O que le dicen alguna otra cosa? Entonces, no podemos nosotros abreviar. Si nosotros queremos decir algo, lo tenemos que decir completo. Ahora, las cantidades y las fechas, nosotros las vamos a escribir con letra, no con letra y con número, con letra. ¿Por qué razón? Porque una de las razones de las formalidades judiciales es la seguridad jurídica. Entonces nosotros siempre vamos a buscar la seguridad jurídica no solamente en nuestro escrito de demanda, sino en todos los escritos que elaboramos ante el tribunal. Entonces, imagínense ustedes, vamos a pensar en la demanda que nosotros estamos reclamando el pago de 1 millón de pesos.